Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos en la clase que tiene que ver con la formación del Estado Nacional en la Argentina. Vi que de la última clase no hubo muchas consultas, no hubo mucha participación, igual nada, tranqui, como les digo siempre. Esto es un acompañamiento y cada uno lo va a ir manejando en los tiempos que dispone. Eh, si vienen atrasados, si quieren hacer un comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer, no hay ningún problema, la respondo. No tengan reparo en hacerla porque sea de hace 2 o 3 clases atrás. ¿Sí? Cada uno, como les digo, siempre maneja su tiempo. Si bien está buena si bien está bueno el aula porque tiene ese ida y vuelta que nos permite que más o menos estemos al día, bueno, la situación que nos toca es esta y bueno, cada uno maneja sus tiempos. Así que, eh, como digo siempre, somos unos cuantos, casi 50, y la idea es que cuando nos reencontremos, no se vaya a saber uno cuándo, ¿no? Pero de la manera en la que sea, estemos todos. Así que, bueno, nada, tranqui para los que vengan medios rezagados. En la clase de hoy, como les decía, vamos a ver lo que es la conformación del Estado Nacional. Qué palabra, cómo suena eso. Eh, y es un poco lo que viene después de la derrota de Rosa. Para eso va a haber un par de materiales que van a tener. Va a haber 3 capítulos muy cortitos de un ciclo de Canal Encuentro que se llama Años Decisivos, que lo hizo Gabriel Di Meglio, que es un historiador, y que justamente va a ser sobre 3 años particulares, que va a ser el 52-53, que es la caída de Rosas, la Constitución, la llegada de Urquiza, el 62, que va a ser la llegada de Mitre a la presidencia, y el 80, 1880, que va a ser el ingreso de la Argentina y la determinación de un sistema económico al mercado mundial a partir del modelo primario agroexportador. Para eso la clase que viene, si alguno viene leyendo más o menos al día y quiere arrancar, puede arrancar con el capítulo 4 del texto de Lori Sanata, que justamente es el que habla de toda esta etapa, la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, que es cómo las economías latinoamericanas se van a conformar a través del sistema primario exportador en el marco de la segunda etapa de la revolución industrial. ¿Sí? Entonces van a tener estos 3 videitos de Di Meglio que les decía, de Canal Encuentro, de Años Decisivos, y después les voy a sumar también unas fuentes que tienen que ver con la cuestión indígena de lo que es el territorio argentino. Piensen que hablábamos 1880, es la llegada de los conservadores al poder, ya estaban, pero bueno, siguen estando. Eh, es la llegada de Roca, y Roca su poder lo obtiene a partir de lo que va a ser la mal llamada campaña del desierto o conquista del desierto o digámoslo como exterminio del desierto, básicamente, que es eh, lo que hace. También vamos a sumarle a esta etapa, les voy a poner todo el documental, les pongo el link completo, pero es la primera parte del texto, perdón, del documental Aucalihuén de Osvaldo Bayer, que es un poco también cómo se conforma esta parte cómo se reparte el territorio en la Argentina y cómo la clase terrateniente se divide las tierras a partir de lo que va a ser la conquista, la llamada campaña del desierto. ¿Sí? Fue un exterminio, básicamente. No hay mucho más que decir. Entonces les decía, va a haber un par de fuentes en función a eso. Va a haber otra fuente también que tiene que ver con la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, la guerra de Guazú. Es una época bastante interesante esta de la historia argentina. La guerra del Paraguay arranca con el gobierno de Mitre, va a terminar con el gobierno de Sarmiento, ya con una Argentina con bastantes problemas económicos, por eso termina la guerra, y va a ser contra el Paraguay del mariscal López. Eh,
Bueno, ahí se van a encontrar justamente con una visión bastante particular, porque siempre el problema era Paraguay. Lo cierto es que Paraguay no quería entrar al mercado mundial de la forma en la que lo iba a hacer Argentina, Brasil, Uruguay, todos orquestados por Inglaterra o atrás de Inglaterra. Y bueno, por eso Inglaterra financia justamente esa guerra y destroza lo que era una economía muy liderada y manejada desde el Estado. Y para ello también les voy a mandar un texto corto sobre Sarmiento, que se llama De Maestro Presidente, y que habla un poco de las ideas de Sarmiento. Son muy controvertidas siempre las ideas de Sarmiento, pero más allá de eso yo siempre polemizo con esto y digo que no comparto muchas de sus ideas, obviamente, pero no dejo de decir que para mí fue uno de los intelectuales más importantes de esa época e inclusive avanzado a años luz en lo que era como pensador de su etapa. No solo por el tema de la educación, podríamos discutirla, pero plantear en ese momento una educación pública, gratuita, laica, obligatoria, era todo digamos, pensémoslo como de avanzada. Lo mismo con el tema de industrializar el país, se planteaba una industrialización, después el país termina atado al modelo de los exportador, pero hablaba de industrializar el país y justamente en esa industrialización iba enmarcado el tema de la educación, tomar un poco lo que era el modelo norteamericano. Bueno, después con el tema del indígena ahí sonamos porque para él había que exterminarlos a todos. Pero piensen que parte de lo que va a ser el pensamiento de izquierda en la Argentina va a tomar a Sarmiento como un referente. ¿Por qué? Porque justamente para poder instalar el modelo del proletariado que se tomaba de Europa, necesitaban el modelo de Sarmiento y eran justamente las fábricas, las industrias, porque si no, no tenías proletariado, no tenías trabajadores, no tenías obreros, solamente ibas a tener campesinos. Entonces por eso se va a tomar mucho y se va a reivindicar la figura de Sarmiento. O sea que nos vamos a encontrar con una figura odiada por los sectores populares después y odiada también por la propia oligarquía, porque Sarmiento inclusive denunciaba a la oligarquía diciendo que en este país gobernaban las vacas. Así que bueno, eso es quizás lo interesante. Así que bueno, esos son los materiales un poco para esta clase, que tiene que ver, como les decía, con la conformación del Estado. Va a aparecer el tema de la justicia, va a aparecer el tema del ejército, hablábamos del tema de las fronteras, el tema del ferrocarril, también empieza la construcción del ferrocarril en esta época. Y lo que se ve en claro también, que habíamos hablado en la clase anterior, siempre era la disputa entre Buenos Aires y las provincias. Esto sigue estando y es un poco lo que termina teniendo como consecuencia la llegada de Mitre. Es el triunfo de Buenos Aires sobre las provincias y es ese poder económico que va a tener Buenos Aires para controlar a las provincias. Así que bueno, dejo todos los materiales para que los vean, los analicen y después expongan todas sus inquietudes, consultas, cuestiones y demás. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, donde volveremos a analizar la historia latinoamericana en general, para después volver otra vez a la historia argentina en particular. Así que buena semana, cuídense y nos estamos viendo la semana que viene.